Mis hermanos, el domingo anterior estuvimos estudiando acerca de la autenticidad de Dios. Y vimos cómo el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios verdadero. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él ha demostrado ser el Dios verdadero. Y no hay otro Dios fuera de Él. Todos los demás son ídolos, imitaciones ridículas del Dios de verdad. Eso estuvimos viendo la semana pasada y el día de hoy estudiaremos acerca de la veracidad de Dios. La palabra veraz significa, según el diccionario, que habla o actúa de acuerdo con la verdad. Que habla o actúa de acuerdo con la verdad. Mis hermanos, yo quiero decirles algo. Lastimosamente, el dudar de la veracidad de Dios fue el primer pecado del hombre. Vamos a empezar en Génesis. El dudar de la veracidad de Dios fue el primer pecado del hombre, fue lo que llevó al hombre a pecar. En el huerto del Edén, las primeras palabras que pronunció el enemigo, que pronunció Satanás, fueron palabras para atacar y poner en duda la veracidad de Dios. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es cierto que moriréis, no moriréis. Satanás ahí estaba poniendo en duda la veracidad de Dios. Estaba poniendo en duda que Dios les estaba hablando a ellos con verdad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente dijo, no moriréis. Como les digo, en otras palabras, Dios no está diciendo la verdad. Dios les está engañando. Él les está mintiendo. O Dios les está diciendo una verdad a medias que al final termina siendo un engaño, una mentira. En el verso 4 la serpiente afirma que hay cosas que Dios sabe que no les ha dicho, sugiriendo que lo que Dios les ha dicho, como les digo, es una media verdad, una mentira. Y como sabemos, el hombre dudó de la verdad y la veracidad de Dios y de su carácter puro, santo y bueno. Y en desobediencia a la ley de Dios, el hombre y su mujer comieron. Y como Dios les había anunciado, ellos recibieron el castigo. El día que comieres de él, ciertamente morirás. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios se cumplió. Un segundo después, ya habían ellos muerto. Desde entonces, mis hermanos, hasta hoy, todos los hijos de Adán, oigan muy bien, todos los hijos de Adán, nacemos con nuestro corazón inclinado hacia la necedad y dudando de la veracidad de Dios y de su palabra. Desde entonces que el hombre cayó en pecado, todos los hijos de Adán nacemos con nuestro corazón inclinado hacia el mal y dudando de la veracidad de Dios y de la veracidad de su palabra. En el Salmo 14:1
Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y nosotros, todos los nacidos de Adán, hemos sido necios. Todos nosotros hemos dicho, no hay Dios. Hoy las mentiras del enemigo no son las mismas. Ahora que el hombre está muerto espiritualmente por el pecado original, la mentira del diablo es decir que el hombre no está muerto. No, usted no está muerto. No, usted no está muerto espiritualmente. Esa es la mentira del enemigo. El enemigo nos dice y le dice al hombre que su caída no ha sido tan profunda. Que el pecado le ha afectado levemente. Y que por sí solo él puede reformarse. Pero en Efesios 2:1 encontramos la palabra que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. La mentira del diablo nos enseña que podemos ser salvos por medio de nuestras propias obras, por medio de nuestros propios esfuerzos. Pero la verdad de Dios nos dice que solo a través de la obra de Cristo aplicado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo podemos ser salvos. No hay otra manera. Nunca podrá ser a través de nuestras obras, solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nadie puede confiar en la veracidad de Dios a no ser por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, mi hermano, usted no está confiando en Dios. O podemos verlo desde otro punto de vista. Si usted no está creyendo en la verdad de Dios, es porque aún no has nacido de nuevo. Porque nadie puede creer en la veracidad de Dios y de su palabra sin la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida. Nadie podrá creer en las promesas de Dios. Nadie podrá creer que sus promesas son ciertísimas si no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu Santo morando dentro de su ser. La veracidad de Dios nos dice que Dios es tal cual Él ha dicho que Él es en su palabra. Que todo lo que Él ha dicho de sí mismo es real. Y que todas las cosas son exactamente como Él dice que son. Mis hermanos, el creyente debe entender la vida como Dios dice que la vida es. El creyente debe entender la vida como Dios dice que la vida es. Es curioso que el mundo tiene un concepto de la vida totalmente antagónico a la palabra de Dios. Es un concepto totalmente opuesto a la verdad de Dios. Por ejemplo, la mayoría de los hombres envidian a aquellos que tienen muchas pertenencias. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ven la diferencia? Ahora yo pregunto, ¿cuál de esas dos posiciones ha influido más en nuestras vidas? ¿Cuál de esas dos posiciones ha influido más en nuestras vidas? Nos estamos contando nosotros entre aquellos que admiran y desean ser como aquella gente que tiene muchas posesiones. ¿O estamos dirigiendo nuestras vidas de tal manera o conforme la palabra de Dios lo dice? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recordemos que Dios es veraz. Eres un Dios que habla verdad, que es verdad.
O sea, todo lo que Él dice es cierto. Y toda enseñanza, mi hermano, que se oponga al consejo de Dios es falsa. Toda enseñanza que se oponga al consejo de Dios es falsa. Y atenderla siempre será perjudicial para los hombres, aunque no parezca así. Veamos las consecuencias de Adán y de Eva. Atendieron a la mentira y dudaron de la veracidad de Dios y recibieron sus consecuencias juntamente con ellos también nosotros y todos los hombres. El mundo enseña, otro ejemplo, que la apariencia física es muy importante y valiosa y entrena a muchos y a muchas a preocuparse en sobremanera por su apariencia. De tal manera que muchas mujeres, por ejemplo, invierten gran parte de su tiempo y dinero cuidando su apariencia física. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que las mujeres se atavíen con buenas obras. Primera Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es de grande estima delante de Dios? ¿Lo externo o lo interno? ¿Lo externo o lo interno? Lo vemos en la palabra, es lo interno. Pero ¿cuál enseñanza de estas dos, de la que enseña el mundo y la que enseña la palabra de Dios, si somos sinceros, ha influido más en nuestros corazones, mis hermanos y mis hermanas? ¿Estamos tomando la palabra de Dios como lo que ella es? ¿Una palabra verdadera? Podría ser que la recibimos muy bien, pero no la llevamos a poner en práctica. Y eso nosotros tenemos que meditar. ¿En cuál es tu atavío? Debemos de preguntarnos, no solo las mujeres, sino también los hombres. ¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿En tu espejo? ¿En tu apariencia? ¿O escudriñando la palabra de Dios y rogando a Dios en oración poder hacer su voluntad? Sigamos meditando, mis hermanos, en la veracidad de Dios. Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Siempre todo lo que dice es ciertísimo. Su conocimiento es perfecto y por eso nunca se equivoca. Nosotros, los hombres, muchas veces mentimos por falta de conocimiento. Por ejemplo, nuestra esposa nos pregunta ¿en dónde está la plancha? Y nosotros le decimos, allá está, en el mueble cerca del planchador. Pero no estamos diciendo la verdad, porque la plancha no está ahí. Sino que resulta que uno de nuestros hijos o nuestras hijas se la prestó al vecino. A Dios no le pasa eso, mi hermano. Dios tiene un conocimiento exhaustivo y simultáneo de todas las cosas. Lo vimos la vez pasada. Cómo Dios sabía que aquel pollino nunca había sido montado. Cómo Dios sabía que el pollino estaba amarrado ahí en ese lugar. Aún las palabras que iban a decir los hombres, Jesús ya las conocía. Y no solo de ese pollino, Jesús conocía la historia, sino de todos los pollinos que existen. Y de todos los animales que existen. Y de todos los insectos que existen. Caminaba un día de estos, no recuerdo, con unos hermanos de los lagos ahí en la finca. Y un hermano vio un insecto. Y él me dijo algo así como, qué vacilón, este insecto nadie sabe que existe y aquí anda en la montaña. Y Dios tiene cuidado de él. ¿Verdad?
Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Por eso Él no se equivoca. Sin embargo, nosotros sí. Él tiene un conocimiento exhaustivo y simultáneo de todas las cosas. Es por eso que afirmamos que su conocimiento es perfecto y por eso nunca se equivoca. Él es también el Dios omnisciente, como lo hemos visto ya. Su carácter es santo y justo. Y por eso Él no puede mentir ni distorsionar la verdad. Dios es santo. Él aborrece la mentira y Él no es autor del pecado. Dios solo dice la verdad. Dios solo dice la verdad. Mi hermano, qué triste es nuestra condición. De que nosotros, y yo puedo pararme aquí al frente de ustedes y decirles, Dios solo dice la verdad, pero en la práctica dudo de la palabra de Dios. Cuando estoy en la prueba, cuando estoy en la aflicción, como predicaba el hermano Adrián el domingo pasado, los discípulos estaban preocupados nuevamente porque no tenían pan. Y ya el Señor había multiplicado los panes y los peces 2 veces. Y ellos habían sido testigos. Sin embargo, viene otra vez la prueba y ellos están en la misma condición. Pero sí es necesario nosotros ser conscientes de lo que nos ocurre y clamarle a Dios para que podamos cerrar la brecha entre lo que profesamos creer de Dios y entre lo que vivimos a la luz de lo que creemos. La mala interpretación y la falsedad no ocurren con Dios. Dios entiende todo a la perfección. Nosotros no. Nosotros nos dicen una cosa y entendemos otra. Malas sospechas. ¿Verdad? Es que lo que me quiere decir es esto y esto. En realidad no es eso lo que me quiere decir. Dios no es así. Dios lo que habla, lo habla en verdad. Y Él lo entiende todo perfectamente. El conocimiento del atributo de la veracidad de Dios, mi hermano y mi hermana, debería provocar en nosotros una mayor confianza en Dios y en su palabra. Él nunca nos mentirá. Él nunca nos mentirá. Y todas sus promesas que Él ha hecho a su pueblo se cumplirán. Vayamos a la palabra y veamos cómo la Escritura nos enseña que Él es el Dios de verdad. Tengo los textos acá, porque son muchos. Dice Isaías 65, 16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. ¿Qué dice la palabra? Que Él es el Dios de verdad. En este texto la palabra verdad es traducida de la palabra amén. Él es el Dios del amén. Él es el que dice amén, o así sea, a todas sus promesas. Él se revela en su palabra como el Dios de verdad. En el Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. En este Salmo la palabra verdad viene de la palabra hebrea emet, que significa fidelidad. El Dios de la Biblia se revela en su palabra como el Dios que es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Nosotros muchas veces le prometemos cosas a nuestros hijos y tenemos toda la intención de darle a nuestros hijos lo que nosotros le hemos prometido. Pero de repente no podemos dar lo que prometemos, aunque quisiéramos. Eso no ocurre con Dios. Todo lo que Jehová quiere, Él ha hecho. Él es el Dios omnipotente. Por eso es Dios de verdad. Dice en San Juan 3:3, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. La palabra verdad acá es traducida de la palabra griega aledeses, que indica que Dios es real, genuino o veraz. Entonces, cada creyente, según este texto, da testimonio de que Dios es veraz.
Mi hermano, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, decimos, Él es verdadero. Él es veraz. Su palabra es cierta. También dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que confía en Dios y en su palabra da testimonio de que Dios es veraz. Cada persona que se ha acercado a Dios con una fe genuina da testimonio de que Dios es veraz. Veamos un lindo ejemplo de alguien que confió en la veracidad de Dios y de su palabra. Lucas 2, 25 al 32. La historia de Simeón. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Simeón había esperado en la promesa de Dios, de que no moriría sin antes ver a su Salvador. Qué hermoso, mis hermanos, que este hombre alzó en sus brazos aquella promesa que Dios por su Espíritu le había dado. Él alzó en sus brazos aquella promesa. Él alzó en sus brazos la mayor promesa que Dios Padre ha dado a su pueblo. Su Hijo Jesucristo, un Salvador. Lo más necesario para cualquier hombre, lo único indispensable para cualquier hombre, es ese Salvador. Es el Señor Jesucristo. ¿Qué gana el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pero ¿cómo puede salvar el hombre su alma? Solamente a través del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Por eso digo que es la mayor promesa que Dios el Padre ha dado a su pueblo. John MacArthur dice que el fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumple todas sus promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. El fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumple todas sus promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. Veamos otro texto. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hay hombres que mienten y otros que se arrepienten. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre. Muchos de nosotros, después de plantear un negocio, nos arrepentimos. Muchos se arrepienten. Conozco el ejemplo de una señora que un sábado hizo un negocio y planteó el precio, acordó un precio con su cliente. Pero 2 días después, nuevamente se reunieron para llevar a cabo el negocio y la señora dice, no, ya el precio no es el que yo le di a usted el sábado. Es que yo el sábado andaba un poco susceptible, andaba emocionalmente desequilibrada. Y entonces el precio ahora obviamente no iba a ser menor, el precio iba a ser mayor. ¿Y qué puede decir uno a esa señora? Ella tiene razón. Ella es una hija de Adán. Miente y se arrepiente. Pero el Dios de la Biblia nunca, solamente Él,
No existe más nadie como Él. Solamente de Dios podemos decir que Él nunca mentirá, porque todos nosotros hemos sido mentirosos y mentimos de una u otra manera. Es difícil entender muchas veces eso. Entender que Dios no mentirá, porque nosotros solo conocemos gente mentirosa. De una u otra manera, nosotros siempre mentimos. Nosotros engañamos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz. Eso significa. Él es verdad. Y todo lo que dice es verdad. Dios nunca miente. No se arrepiente ni cambia sus propósitos. Dios no tiene planes de contingencia ni un plan B. Una de las mayores implicaciones de la veracidad de Dios es que podemos confiar en Él y en cada una de sus promesas. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Dice Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vean lo que está reconociendo el rey Nabucodonosor. Él reconoció que las obras de Dios son verdad, incluyendo los juicios. Estas palabras salieron de la boca de Nabucodonosor porque él había recibido el juicio de Dios. Esto debe ponernos a temblar. Muchas personas no creen que los juicios de Dios son verdaderos. No creen que en el juicio final ni en el infierno. Qué terrible será para ellos confesar lo mismo que el rey Nabucodonosor, pero en el infierno y ya sin ninguna esperanza. ¿Se imaginan, mis hermanos? Tener que reconocer que Dios es veraz, que si era cierto, que los juicios de Dios son verdaderos, pero ya recibiendo el juicio de Dios en sus propios cuerpos. Eso es algo terrible. El Salmo 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Qué hace Dios con sus manos? Verdad y juicio. El carácter de Dios es justo y verdadero. Él no dará por inocente al culpable, ni castigará a ninguno que su Hijo haya salvado y justificado. Todo aquel que no ha sido redimido y justificado por nuestro Señor Jesucristo es culpable de sus pecados. Acude a Cristo, amigo, que nos visitas. Acude a Cristo, o sin falta, o sin ninguna duda, recibirás el castigo eterno. Yo no sé si otras veces yo lo he dicho acá, pero a muchos les pasa las del fumador. El hombre que fuma compra su cajetilla de cigarros y en la cajetilla dice fumar es nocivo para la salud y produce cáncer pulmonar y efisema pulmonar. Pues la persona sigue fumando.
Ahí está la advertencia. Sigue fumando. Y sigue leyendo y sigue fumando. Cuando empieza con problemas de salud y va al doctor y le dicen, usted tiene cáncer en sus pulmones. Esa persona entonces deja de fumar. Pero ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos casos han visto ustedes así? Y ya no hay nada que hacer. Y así el Evangelio llama a muchos hombres. Y muchas personas escuchan la palabra de Dios. Que el juicio de Dios es según verdad. Que vendrá el juicio de Dios. Que si no se arrepiente, recibirá el juicio de Dios. Y la persona escucha. Y la persona cree que eso es verdad. Pero no se arrepiente. Y no se arrepiente. Y de repente le llegó la muerte. Pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Si hay alguno acá que está en esa condición, acuda a Cristo hoy, porque sin duda recibirá el juicio de Dios sobre su ser por toda la eternidad. No deje que el mundo lo seduzca con ofertas baratas. Solamente en Cristo hay felicidad. Solamente en Cristo hay gozo pleno. Solamente en Cristo hay plenitud y vida en abundancia. El mundo no ofrece nada bueno. Todo lo que el mundo ofrece es mentira. Pero todo lo que Dios ofrece es vida y es verdad. Dice el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Todos los atributos de Dios son eternos, así como Él es eterno. Su justicia es justicia eterna y su palabra es verdad. En el Salmo 119, 51 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. San Juan 1, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos visto cómo Dios se ha revelado por medio de su palabra como el Dios de verdad. Y hay también tres formas principalmente en las cuales Dios revela su verdad. Por las cuales Dios revela su verdad. Dios revela su verdad por medio de su palabra. Dios revela su verdad por medio de su Hijo Jesucristo. Y Dios revela su verdad por medio del Espíritu Santo. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, como hemos visto en otras ocasiones, la palabra inspirada significa literalmente exhalada por Dios. Debido a que las Escrituras, mis hermanos, la palabra de Dios procede de la boca de Dios, son totalmente confiables. Si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es perfecta, porque Dios es perfecto, porque procede de Dios, es totalmente confiable. Debemos de confiar en ella plenamente, porque Dios manifiesta su verdad, o sea, lo que Él es, a través de su palabra. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante notar que las Escrituras no solo enseñan la verdad, sino que también nos recuerdan cuando nos hemos extraviado de ellas. Nos corrigen de manera que podamos regresar a la verdad y nos proveen el entrenamiento que necesitamos para ser salvos. Dios se revela de manera general
por medio de la creación a todos los hombres, como lo dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de modo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela a todos los hombres. Dios se revela que Él es un Dios verdadero a través de la creación, pero Dios se revela especialmente a su pueblo por medio de su palabra. Porque en la palabra es que encontramos el evangelio de Jesucristo, de cómo Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Dios revela su verdad a través de su Hijo. Dice San Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No encontramos, mi hermano, que la Biblia se refiera así de ningún siervo de Dios. Que la Biblia diga de algún siervo de Dios lleno de gracia y de verdad. No escuchamos que la Biblia diga eso de los antiguos, que fueran llenos de gracia y de verdad. Esto solo le pertenece al Hijo eterno de Dios. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y de los hombres dice, más bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tal vez alguno se sintió ofendido cuando yo dije que solo conocemos gente mentirosa. Pero ahí la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Esa es la verdad de Dios acerca del hombre. Eso es lo que Dios dice. Esa es la realidad del hombre que no tiene a Cristo. ¿No han escuchado ustedes a alguien decir, es que esa persona es tan buena? Esa persona es tan buena, lo único que le hace falta es aceptar al Señor en su corazón. Eso es lo único, ya está completo. No. La verdad es que esa persona está muerta en sus delitos y pecados. La verdad es que esa persona, es que esto que dice la palabra es la radiografía del alma de aquella persona que parece que lo único que le falta es a Cristo. A ella le falta todo si no tiene a Cristo. Pero nosotros somos muy románticos para pensar de nosotros mismos. Pero Dios es bueno para enseñarnos en su palabra acerca de nosotros mismos para que no nos engañemos. Solo el Señor Jesucristo puede manifestar la verdad de Dios porque Él es Dios. Dice San Juan 1:14, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra vinieron en el 1:17 viene del griego ginomai y su mejor traducción sería fueron hechas realidad. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración es de gran importancia. Jesús es la revelación más grande de la verdad de Dios al hombre, porque Él es la verdad. Él no es solamente un maestro de la verdad, sino que Él es la encarnación misma de la verdad. Él es la verdad encarnada. Escucharlo es escuchar la verdad. Verlo es ver la verdad en acción.
En Efesios 4:21 el apóstol Pablo testifica que la verdad está en Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La otra manera, como dijimos, que Dios revela su verdad es por medio de su Espíritu Santo. En San Juan 14, del 16 al 17, dice Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de verdad, otro consolador. Pero cuando venga el consolador, dice San Juan 15:26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. En San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará. ¿A dónde? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Veamos cómo el apóstol en San Juan, en primera de Juan 4, del 4 al 6, llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad y lo contrasta con el espíritu del error, el cual el mundo posee. Querido amigo, si usted no tiene el Espíritu de verdad en su corazón, usted tiene el espíritu del error y lo está engañando. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay dos espíritus solamente, según este pasaje: el espíritu de verdad y el espíritu del error. Corintios 2, del 12 al 13, para terminar. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice que ellos, por medio de la enseñanza del Espíritu, han conocido todas las cosas que Dios les ha concedido. No podemos conocer la palabra de Dios, no podemos entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu que habita en nosotros. Para terminar este estudio, veamos San Juan 3:15. Dice Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son palabras de Jesús. Recordemos que Dios ha revelado su verdad por medio de su Hijo. ¿Qué verdad o qué verdades está revelando Jesús con estas palabras? Jesús habla de vida eterna para el que cree en Él, como la única, y enseña que Él es la única salvación del pecado y de sus consecuencias. Jesús habla de vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de vida eterna, ¿y qué más habla? De perdición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, por el contrario tenga vida eterna. La palabra enseña de una salvación, pero también de una perdición. El que no cree, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, no tendrá
no es que se perderá, es que ya está perdido. Permanecerá en perdición porque ha rechazado la única salvación que Dios ha dado para su alma. Hoy está delante de ti, querido amigo, el Evangelio. Te pido que no seas como esos hombres que escribe Pablo en Romanos 1:32, que aun sabiendo que el juicio de Dios vendrá sobre ellos, persisten en su rebelión y se complacen con los pecadores. Hoy está el Evangelio delante de ti. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo permanecerá en perdición. ¿Qué harás con esta verdad que hoy estás escuchando? Es el Dios de verdad el que habla y es su palabra la que lo dice. No son mis palabras. Te invito a creer en el Hijo de Dios, porque el juicio de Dios es según verdad. Y un día, en menos de 50 años probablemente, o 100 años, todos los que estamos aquí, diremos como dijo Nabucodonosor: Dios es verdad. Él me prometió esto. Él me rescató por medio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por la obra del Evangelio. Pero otros no dirán eso. Otros dirán: si era cierto, ¿cuántas veces lo vi? Oremos.